Buenas, vamos a ver ahora cómo extender el modelo de regresión lineal para tener múltiples variables de entrada. Hasta ahora el modelo que hemos visto tiene una sola variable de entrada, como el tiempo de estudio. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos agregar más información de cada ejemplo? En este caso podríamos tener m variables, entonces tenemos m tipos de información distinta, y por ende cada ejemplo sería un punto en un espacio m dimensional, o dicho de otra forma, cada ejemplo x pertenecería al conjunto de R a la m, que serían los reales eh, en un vector de m reales. Por ejemplo, si agregamos una variable, como el promedio de la persona, podríamos tener un conjunto de datos así, en donde ahora nuestro conjunto de datos es de dos dimensiones, en realidad los ejemplos de entrada, y la tercera dimensión que es la de salida, que es la nota. Para este conjunto de datos vamos a tener ahora entonces otra notación, que es la notación de cada variable va a ser x con un subíndice distinto. Entonces x1 es el estudio y x2 sería el promedio académico, y de esa manera con estas dos variables vamos a poder posiblemente predecir mejor la nota de la persona. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo para un problema así? Bueno, antes nuestro modelo era una recta, pero ahora va a ser un plano 2D en un espacio 3D. Y va a tener dos pendientes ahora, que son las que van a definir este plano, que las vamos a llamar W1 y W2. Ahora bien, ya en este caso, como nos abstraemos un poco, ya quizás no tiene sentido llamarlas pendientes y vamos a llamarlas directamente coeficientes o pesos o weights en inglés, por eso se suele utilizar el W como nombre de variable para ellos. Y por entonces la función del modelo me queda como f de ahora x1 y x2, que son las dos variables, igual a x1 por w1, x2 por w2, es decir, serían las pendientes o pesos de cada una de estas variables, más b, que es la ordenada de origen. También podemos escribir esto en forma vectorial. Si x ahora lo consideramos como un vector con dos valores, y lo mismo para w, entonces podemos escribir f dependiendo de x, que ya es un vector, donde tenemos acá el producto escalar entre x y w, que es nada más ni nada menos que esto que escribimos acá arriba, es decir, el producto escalar de dos vectores lo que hace es toma sus elementos, valora con el mismo índice, los multiplica y después suma a todos. Bien, y lo importante es que el resultado de esto es un número real, siempre, por más que acá ahora tenemos solamente dos elementos, si generalizamos esto a n elementos, también siempre el resultado es un número real, porque sumo todas las multiplicaciones. Y entonces acá sumo un número real con un número real, o sea, acá sumo un número real con un número real, y el resultado de esto es, y sigue siendo un número real, que sería en este caso la nota que quiero predecir. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Imaginemos que entonces x es menos 2 y 3, y w es 4 y 2. Es decir, 4 es el peso o el coeficiente de la primera variable y 2 el coeficiente de la segunda variable. Y b, la ordenada de origen en este caso es 5. Estos números los elegí de forma aleatoria. Entonces, si queremos calcular la salida del modelo para menos 2 y 3, es decir, para este vector x de entrada, esto lo calculamos como menos 2 por el peso de la variable 1, más 3 por el peso de la variable 2, más la ordenada de origen. Reemplazando estos valores nos da entonces 3. Si hacemos esto de forma vectorial, también lo podemos ver como menos 2,3 producto punto o producto escalar W. Y entonces esta operación, que sería menos 2 por 4, menos 8, 3 por 2, 6, y la suma de eso me da menos 8 más 6, menos 2, y luego le sumamos 5, y el resultado final también es el mismo que antes, o sea 3. Y acá podemos entrar en más detalle
con qué significan los pesos entonces, porque estos pesos me van a indicar a mí el peso relativo de cada variable en realidad. Si este peso es 4, entonces le estamos dando, y este peso es 2, entonces le estamos dando más importancia a la variable 1 que a la variable 2. O no sé si más importancia, pero en este caso quizás si hablamos de notas, diríamos que es más importante la variable 1 para la nota que la variable 2. Y si este peso fuese negativo, diríamos que la variable 1 me haría sacarme una nota peor si es más grande. Y si este peso es positivo, bueno, lo contrario, ¿no? Cuanto más grande, mejor. Y B, el término constante, va a seguir siendo la ordena del origen, pero ahora en tres dimensiones, es decir, donde el plano bidimensional corta eh, al eje de Z, digamos, del espacio donde viven los ejemplos. Y también entonces, además de preguntarnos cómo queda el modelo, podemos preguntarnos cómo queda el error. En este caso el error se mantiene bastante, pero ahora va a depender de tres parámetros, es decir, va a depender de W1, W2 y de B también. Y va a tener la misma forma, es el promedio de los errores de cada ejemplo, donde cada ejemplo también va a depender ahora de los tres parámetros. Y la forma de este error de cada ejemplo también va a ser muy parecida, pero vamos a introducir una nueva notación. ¿Por qué? Porque ahora cada ejemplo i va a tener varias variables, es decir, voy a tener j, podría ser una, dos o tres, bueno, en este caso tengo dos, pero podría tener varias. Entonces, vamos a definir e sub i como la resta entre y sub i, que es el valor esperado, menos la salida del modelo al cuadrado, es decir, sigue siendo el error cuadrático. Bien, pero ahora, para definir qué sería esto, como tenemos acá también el índice del ejemplo, vamos a escribirlo como x sub i, o sea, x, el ejemplo sub i, y la variable 1 del ejemplo sub i por el peso de la variable 1 más lo mismo por el 2, y de esta manera calculamos entonces la salida del ejemplo i, y eso lo elevamos al cuadrado. Y de nuevo, si vemos a x y a y como vectores, podríamos escribir esto de una manera más concisa como el error del ejemplo i como la salida esperada menos la salida del modelo, que es x sub i por w más b. Y podremos pensar también cómo cambia el descenso del gradiente. Bueno, también en este caso, por suerte, no cambia mucho. Eso es lo bueno de este modelo y del descenso del gradiente. Ahora tenemos tres parámetros a optimizar, W1, W2 y B. Y también tenemos tres derivadas entonces. Ya no va a ser posible graficar el error porque estamos en un espacio en donde ya los tres parámetros y además el error, que es el resultado, ya son 4 dimensiones. Entonces no vamos a poder verificar visualmente lo que está pasando. Y además ya es muy difícil adivinar los mejores parámetros probando manualmente. O sea, la cantidad de combinaciones que tenemos de esos tres parámetros ya se hace mucho más grande. Ya antes era difícil, pero ahora es mucho peor. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo quedarían estas derivadas para los nuevos parámetros. Bueno, en el caso de B queda igual, sigue siendo igual que antes. Y en el caso de W1 y W2, que son los otros parámetros, va a ser muy similar a M, solo que ahora vamos a tener que tener cuidado de multiplicar acá, no por xy, que sería el ejemplo completo, sino solamente por el componente particular o sea, la variable particular a la cual corresponde este peso. Entonces el peso 1 va a utilizar el elemento la variable 1 del ejemplo i para el término este que corresponde al ejemplo i. Y bueno, esto de igual forma se suma todo y se saca como el promedio de estas diferencias. Entonces, una vez que
pensamos el modelo en dos dimensiones, también podemos pensar cómo hacerlo esto en m variables distintas. El modelo queda muy parecido, solamente que sumamos tantos términos acá como variables haya. Tenemos entonces tantos también coeficientes como variables haya, porque cada uno de estos coeficientes va a ser el peso de la variable correspondiente. También lo podemos escribir en forma vectorial, y lo bueno es que en forma vectorial da lo mismo escribirlo en 2 o en 3 o en 20 dimensiones. Y el producto escalar lo definimos así, ya de manera general, como la multiplicación de los elementos con el mismo índice, todos sumados, y también lo podemos escribir como esta sumatoria, ¿no? En donde acá j es el índice de la dimensión. Y de nuevo, como decía antes, este producto escalar tiene como resultado un número. Entonces todo esto de acá, por más que haya vectores acá dando vuelta, el resultado de todo esto de acá es siempre un número real. ¿Y cómo quedan las derivadas parciales? Bueno, en este caso vamos a cambiar un poquito la notación. Vamos a hablar de un w sub j, que donde j podría ser cualquier cosa. Entonces el gradiente va a ser un vector con todas estas derivadas. Y en particular el gradiente respecto de j va a ser la misma fórmula que siempre, ahora eligiendo de x, del ejemplo de x sub i, solamente la variable j. Así que todo esto no cambia mucho. Entonces, en resumen, la regresión lineal para m variables de entrada, ¿sí?, me permite incorporar más información de los ejemplos para hacer una predicción de la nota más precisa, y paso de tener un solo coeficiente que era m dependiente a tener un montón de, lo vamos a llamar ahora pesos o coeficientes de wi a wm. Ya no podemos visualizar la función de error y tampoco vamos a poder visualizar la función si m es mayor que 2. Entonces nos tenemos que manejar de manera más analítica, más con las ecuaciones. Todas las derivadas no han cambiado. Si seguimos en regresión lineal, no cambiaron. Entonces seguimos teniendo la posibilidad de usar descenso de gradiente para optimizar esta función. Y podemos destacar la notación vectorial que estamos introduciendo para poder escribir de forma más concisa el modelo y el error del mismo.